A los que están acá y a los que nos van a ver después en el video a través de YouTube. Dios los bendiga. Un momentico que me quedo como torcida la cámara. Creo que ahora sí. Bueno, mis hermanos, hoy quería como ver una pequeña característica del Señor, de Dios, que a veces la nombramos mucho, pero como que no meditamos un poquito en lo que Dios quiere decir con esto. A veces solemos hablar de tantas cosas o ver tantas cosas a diario y no le ponemos sentido a las cosas, ¿no? No le ponemos como el interés, es como cuando a usted le gusta algo y profundiza en ese algo que le gusta, ¿no? Y a veces comprobamos las cosas de Dios, pero no profundizamos en esas cosas que Dios nos regala a diario. ¿Cuántos de ustedes han tenido en su boca la palabra misericordia? ¿Cuántos hemos pronunciado con nuestra boca la palabra misericordia? Y es una palabra muy de Dios, ¿no? Aunque entre nosotros a veces la digamos o la practiquemos, a veces no profundizamos en todo lo que conlleva tener misericordia, o qué es la misericordia, ¿no? Entonces estuve investigando un poco en un diccionario, que tengo un diccionario bíblico, y tenía una traducción como una traducción de la palabra misericordia, una expresión de la palabra misericordia, como bastante completa, y yo me quedé pensando, sí, muchas veces hablamos de la misericordia, pero todo lo que encierra esa palabra, el significado de esa palabra, es una cantidad de cosas que solo vienen del corazón de Dios. Amén. A veces clamamos, le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, pero no entendemos qué es lo que le estamos pidiendo a Dios, pidiéndole misericordia. Y la necesidad de esa misericordia que tenemos todos, independientemente de que seamos de pronto inteligentes o que seamos ricos, que tengamos posición económica o no la tengamos. Porque, bueno, vamos a entrar al punto para que podamos entender un poco de lo que estamos hablando, que es que me adelanto y después no puedo decirle nada más. Dice aquí misericordia, cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios. Es un adjetivo de Dios. ¿Cuántos pueden decir aquí cada uno alguna área de su vida donde Dios haya mostrado su misericordia? Con una sola que diga usted, Dios me hizo esto, Dios me dio esto. Que haya venido de Dios, ¿no? No que Dios me mandó a mi mamá y me trajo un carrito que me gustaba tanto el día de cumpleaños. Eso es un gesto de ella, eso es un detalle de ella. Pero que usted haya visto la misericordia de Dios en su vida. Ella ha dicho, esto vino del corazón de Dios para mi vida. Ahorita estaba meditando un poquito mientras alababa de cómo nos ve Dios a nosotros. Mirando en este último video, esas constelaciones, el sistema solar, todas estas galaxias. Nosotros, ¿cómo nos vemos en comparación a esa creación tan grande de Dios? Diminuto, ya yo creo que nosotros a esa dimensión podemos vernos como a una medida cuántica, ¿no? Como algo supremamente diminuto. Como cuando usted coge un microscopio y mira lo más pequeño de una célula, no sé, un átomo, ya yo creo que ni los científicos tendrían como una medida para hacer una comparación así, ¿no? Y yo me ponía a pensar, si Dios fue el que creó todas estas cosas, ¿cómo nos verá Dios a nosotros? Pero inmediatamente viene una respuesta que estaba escrita en la Biblia. Dios nos mira a nosotros como un especial tesoro, dice la palabra. Y bueno, si nosotros en nuestra poca inteligencia que tenemos, bueno, lo voy a plasmar de esta manera. Alguna vez, mi mujer que usa lentes de contacto de cristal, algunas veces le ha pasado que se le cae el lente.
y el lente se cae al piso, algunas veces ella se da cuenta de dónde cayó y otras no. Entonces le ha pasado que varias veces en medio de la búsqueda del lente lo que hace es dar un paso y lo pisa, lo quiebra. Y tratando de tener cuidado. Imaginen el cuidado que Dios tiene con nosotros, que no nos destruye. Yo me podía pensar lo que dice la Biblia en una parte donde habla que cuando Dios mira la tierra tiembla. Imagina el cuidado que Dios tiene con nosotros. Nos mira con misericordia, nos mira con cuidado. Nos castiga incluso con misericordia, porque imaginen un castigo. Yo a veces me hacen ejercitar mi brazo, mis hijos, cuando no le hacen caso a uno, ya le toca a uno usar como la persuasión. Imagínense el castigo de Dios, cómo sería si Dios no tuviera misericordia. ¿Dónde estaríamos nosotros donde Dios no tuviera misericordia de nosotros? Donde el Señor nos hubiera dado lo que nos merecemos. Porque en medio del castigo, dice la Biblia que por encima del castigo está la misericordia, por encima de la justicia. ¿Qué era lo que nos merecíamos nosotros, según la palabra de Dios? Castigo eterno. Pero Dios, por encima de ese castigo, trae su misericordia. Pero no deja de traer la justicia. Y más adelante vamos a ver un poco cómo actúa la misericordia de Dios por encima del juicio. La palabra de Dios dice que la misericordia precede el juicio, ¿no? Hay algo que nos merecemos, y si no es por la misericordia de Dios, ese juicio hubiera llegado a nosotros y nos hubiera destruido totalmente, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿no? Pues cuando nosotros pecamos merecemos muerte. Pero el Señor una vez más extiende su misericordia y nos da nuevas oportunidades. Amén. Entonces dice aquí que la cualidad, la misericordia es una cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios. Pero aquí me está diciendo que es una característica que es de Dios. El Señor es así, Él es misericordioso. Como nosotros podemos ver aquí en la tierra, que estamos nosotros rodeados de personas, podemos ver que hay gente que es misericordiosa y hay otra gente que no tiene misericordia. De esos misericordiosos podemos entender que se parecen un poquito a Dios, porque dan, porque prestan, porque sacian la necesidad, porque resuelven el problema que otra persona no puede resolver. Hay misericordia en esos corazones. Y hay otra gente que es implacable, es dura, no de malas. Eso le pasa a usted por ser irresponsable, por ser mala gente. Eso habla mucho de una persona, del corazón de una persona. Yo soy uno, no puedo decir que soy así para echarme flores de ser misericordioso, pero casi siempre se me arriman a mí a pedirme monedas. Y hay algunas personas que le tocan a uno el corazón. Pero hay gente que es dura. Puede ver al que sea necesidad, si sea de su misma familia, y no lo hace. Pero todo eso nos tiene que conllevar si nos parecemos a Dios, y a conocer también el corazón de Dios. Amén. Que a veces nosotros, por la falta de inteligencia y por la falta de dirección de Dios, por creernos misericordiosos, estamos apoyando al perverso. La Biblia dice que el que apoya al malo también es pecador. El que apoya al que es injusto es pecador. Entonces hay que tener una dirección muy completa de Dios para saber qué es lo que hacemos con lo que Dios nos da. El misericordioso es Dios. Y Él también nos pide que seamos misericordiosos. Pero cuando nosotros buscamos como hacernos brillar nosotros mismos, ya estamos saliendo de lo que es justo. Y algunas veces pensaba, bueno, si la mayoría de gente que se acerca a pedirle monedas a uno, la gran mayoría, son gente que consume droga. Hay mucha gente que ya se acostumbró a pedir y no trabaja ni hace nada. Y a veces como que le da uno mal genio, bueno. Persona que se acostumbra solo a pedir para que la gente, los demás que sí trabajan, les sacie sus necesidades. Pero hay otra gente que juzga a todas las personas de esa manera. Vaya y trabaje. Pero cuando es una persona que está enferma y que necesita para un medicamento o que no tiene para comer, la Biblia dice que si uno tiene necesidad, pida, que Dios le va a dar, ¿cierto? Y si yo le pido a Dios y Dios me manda a una persona que me dé, pues Dios me está respondiendo. Amén. Pero, ¿cómo tiene que ser el corazón de una persona para que sea inteligente en estas cosas?
Una persona que haga la voluntad de Dios tiene que tener una relación con Dios y conocerlo a Él. Nosotros lo que decíamos ahorita, hablamos de misericordia. Y podemos ver a la misericordia en algunas personas, pero tenemos que profundizar, o más bien eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, profundicemos en la misericordia de Él. Porque la misericordia es de Él, dice aquí que es una cualidad, pero también es una acción. ¿Cuántas personas han sentido lástima por alguna otra persona que está al lado suyo, pero no han hecho nada? De hecho, esa sería como la palabra correcta, ¿no? Sentir uno lástima, pero de ahí no hacer nada más. Decir, uy, no, sí, qué pecado, pobrecita, pero yo no le voy a dar mi plata, ¿qué le pasa? Es como a veces muy de nosotros los humanos. Pero la misericordia de Dios actúa, dice aquí esta definición de misericordia. La misericordia de Dios no es solo, uy, pobrecitos, están allá en Egipto, los están esclavizando, se mueren debajo de las grandes piedras, les están dando látigo. ¿Y qué hizo el Señor en cuanto a ver a la aflicción de su pueblo? Mandó un libertador, les envió uno que les dijera, aquí estoy yo, los quiero librar del yugo pesado de Egipto. Ese es un pequeño ejemplo de lo que Dios habla en la Biblia cuando ve en aflicción a su pueblo. Y de hecho toda la Biblia habla del intervenir de Dios en la vida de su pueblo Israel. Y no podemos quedarnos solamente con Israel, de nosotros también. Dios ha intervenido en nuestras vidas muchísimas veces. Lo que pasa es que estamos en un mundo que tiende a ser desagradecido, ¿no? Que tiende a ser olvidadizo. Esa es como la naturaleza humana, olvidadizo. Ay, el Señor me sacó de esta deuda. No, pero es que yo quiero un carro nuevo y Dios me lo tiene que dar. Nos volvemos más bien como gente que pide, que exige, como hijos consentidos, como hijos malcriados. Y la tendencia a esta carne, a lo humano, es olvidarnos del favor de Dios. Y la tendencia de Dios es más bien acordarnos a nosotros de dónde nos sacó Dios. ¿Cuántos se acuerdan aquí de la Pascua, cuando el Señor manda a celebrar la Pascua? El Señor dice, bueno, van a comer la carne asada al fuego con hierbas amargas. Y una interpretación de las hierbas amargas era para que ustedes se acuerden de dónde los sacó Dios. ¿Dónde estaban ustedes cuando Dios los llamó? A título personal, bueno, todas las historias son diferentes, pero yo puedo decir que estaba en un momento de mi vida muy desastroso, donde yo no quería estar, donde yo quería hacer así, olvidarme todo lo mal que había hecho. Dios lo lleva a uno a puntos donde uno no quiere dar un paso más, porque todo lo ha hecho mal. Y a veces dar un paso más es como echarse una carga más encima, porque uno sabe que lo que va a hacer no está bien delante de Dios. Alguna vez he dicho esto, y esto lo decía también el pastor Antonio la vez pasada. ¿Cuántos han llegado a la presencia de Dios bien? Regios, saludables, llenos de plata, llenos de gozo en su corazón. ¿Cuántos han llegado a la presencia de Dios así? De hecho, antes más bien hemos llegado a la presencia de Dios haciendo las cosas mal. Y hasta los hombres más santos de los que habla la Biblia han llegado a la presencia de Dios haciendo las cosas mal. Y creyendo que las estaba haciendo bien. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo, ¿no? Y eso es totalmente bíblico cuando la Biblia dice, el Señor dice que habrán algunos que los matarán y creen que le están prestando servicio a Dios. Eso le pasó al apóstol Pablo. Él estaba persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos, echándolos a la cárcel. Y él pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que estaba destruyendo una secta. Cuando el Señor se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Y ahí mostró Dios su misericordia. ¿Usted qué haría? Ustedes que son papás, ¿qué harían con una persona que venga a golpear a sus hijos? De una vez yo me quito los guantes y venga a ver cómo es que es. Imaginen cuánto ha hecho Dios por nosotros. Usted, Ramirito, ¿qué haría donde alguien viniera aquí a ultrajar a su chiquitina? Vean esa mano tan terrible. Ahora imagínense a Dios peleando por sus hijos. La Biblia dice que hay muchas historias muy hermosas cuando Dios, Él mismo interviene para destruir a los enemigos de Israel.
cuando los reyes de Judá, más que todo, estaban rodeados de enemigos, y era lo que hablaba el pastor hace poco. Era una apuesta de 10 contra 1. Era una cantidad de enemigos grandísima. La Biblia habla de que eran como la arena que está junto al mar, contra un tricito de judíos ahí. ¿Y qué hacía el Señor? Bueno, corran para allá, que la pelea no es de ustedes, la pelea es mía. Entonces podemos ver en esas grandes batallas la misericordia de Dios. Y muchas veces con un pueblo que estaba descarriado, con un pueblo que se había ido a adorar a los demonios. Entonces eso habla de lo impresionante que es el corazón de Dios. La Biblia habla en cierta parte que Dios se duele del castigo. Aunque nos merezcamos a veces cosas terribles, Dios se duele de la condición en la que estamos nosotros. Entonces, el solo hecho de leer misericordia o de pedir misericordia no es solamente pedir que Dios lo saque a uno del problema, es mirar el corazón de Dios. Mirar cómo es Dios, que aun cuando nosotros nos merecemos cosas malas, el Señor llega y se acerca y lo abraza a uno, y lo consuela y lo levanta. Y en medio de la aflicción le muestra cosas o sitios o momentos a los que Él nos quiere llevar. Amén. Entonces dice aquí que es una acción. Dios no se queda simplemente contemplando a su pueblo que está afligido, sino que comienza a orar, comienza a mirar, bueno, vamos a resolver ese problema de esta manera. Incluso el Señor va más allá, porque Él tiene un plan. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció. Desde antes de la fundación del mundo Él ya había sacrificado, ya había arreglado el problema en el que nosotros nos habíamos metido. Y es una característica muy de nosotros, ¿no? Cuando un pelado está en problemas, cuando está detenido, cuando están, papi, estrellé el carro, venga, me ayuda. ¿A quién llama? A los papás. Es algo muy, muy natural del hijo, ¿no? Llamar a su papá para que le ayude. Y es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que lo conozcamos a Él. Él tiene el problema, Él ve el problema y tiene la solución. Él quiere intervenir en nuestras vidas. Él quiere que ese problema con el que hemos lidiado tanto tiempo se lo llevemos a Él. Y Él sí lo puede resolver. Cuando uno está así de pequeño, si tiene problemas económicos y no tiene plata, pues ¿qué va a hacer? Mami, papi, ¿me da? Esa es la función, esa es la funcionalidad más bien que una persona en necesidad debe tener en relación con su padre. ¿Usted cree que va a decir si el papá se agrada del niño? ¿Qué le va a decir? Claro, papito, también ahí como hace 2 bonjoures. No, le va a proveer para su problema, ¿cierto? Y de la mejor manera. Y en el problema le va a enseñar cómo debe resolver las cosas. Amén. Dice aquí, cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios. La mejor descripción a nivel humano la define como la consideración que posee una persona frente a la condición y necesidades de los demás. Esa es la definición como humana, ¿no? Digamos que usted tiene como los recursos de cómo bendecir a una persona que está en necesidad. Y usted considera que puede ayudar a esa persona. Obviamente, pues tiene que haber la necesidad, ¿no? Hay una necesidad. Y usted en su corazón considera, usted por lo menos se da cuenta de la necesidad que tiene esa persona. No cierra su corazón. La Biblia habla de que si alguno tiene como bendecir y cierra su corazón contra su hermano, bueno, lo estoy parafraseando, no tiene misericordia. Si usted ve que puede ayudar y dice, no, mejor no, mi plata es mía, mi recurso es mío, mi casa es mía. Entonces, no hay amor de Dios en ese corazón. Pero entonces es el tener la capacidad de considerar a los demás y poder ayudarlos, ¿no? Dice, especialmente, condición y necesidades de los demás, constituye una cualidad esencial del pueblo del pacto, especialmente Israel y la iglesia. O sea, es algo que es de la gente de Dios. La gente de Dios debe tener misericordia en su corazón, amén. Y eso es muy bíblico cuando el Señor habla del rey que perdonó al que tenía una deuda.
Y ese hombre al que le perdonaron la deuda fue y cogió y golpeó a su consiervo que le tenía deuda. Y dice el Señor en esa parábola, si yo le perdoné a usted esta deuda tan grande que tenía, ¿cómo usted no pudo perdonar a este otro? Pues, si nosotros recibimos misericordia de Dios, tenemos que tener misericordia con las demás personas, ¿no? Dice, en el Antiguo Testamento inicialmente no desplegaba, en el Antiguo Testamento Dios inicialmente no desplegaba misericordias a las personas fuera de la comunidad del pacto, sino que la expresaba fundamentalmente para con su pueblo Israel. La historia que Dios cuenta a través del pueblo de Israel muestra que Dios fue el que llamó a un pueblo pequeño e insignificante y que su favor era para con ellos. ¿Qué había para los pueblos que no eran israelitas, para los que no eran temerosos de Dios? Juicio. Bueno, y eso no especifica que no fueran israelitas, porque a todo pueblo que le tendió la mano a Israel en el momento en que estaban en aflicción, Dios lo bendijo. Yo estaba leyendo un poco de la historia del rey David, y el rey David tuvo favor con la gente que fue buena con Israel. Y tuvo amigos, una cosa muy preciosa eso. No eran de la nación de Israel, pero el hombre dijo, había una historia donde el rey David tuvo que huir de Absalón, su hijo. Y vino un hombre de otro sitio y le dijo, tome, yo sé que usted está en necesidad. Le proveyó comida, le proveyó una cantidad de cosas. Cuando el rey fue establecido nuevamente en su reino, lo primero que hizo el rey David fue llamar a ese hombre y honrarlo. Y lo quería llevar para la casa de él a invitarlo a comer a su mesa, pero el hombre ya era un hombre anciano y le dijo que no. Pero esa es el resultado de conocer a Dios, de aprobar la misericordia de Dios. Entonces, cuando usted prueba la misericordia de Dios, sabe tener misericordia con las otras personas que están en necesidad. Y sobre todo que han sido amables y han sido buenos con el pueblo de Dios. Amén. Dice aquí que Dios expresaba fundamentalmente su misericordia para con su pueblo Israel. También se convirtió en la actitud y proceder mutuo que se esperaba del pueblo de Dios, lo que hablamos. El que fuera la misericordia de Dios aprende a ser misericordioso. Esta expectativa se transmitió a la iglesia y se convirtió en una cualidad fundamental de estilo de vida de los creyentes. Una cualidad fundamental. Jesús hizo que constituyera una parte esencial de su manifiesto cristiano en el Sermón del Monte. Aquí nos da una cita que dice Mateo 5:7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Y es lo que Dios está pidiendo a la gente que lo escucha y lo recibe, ¿no? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿qué dice Dios de las personas que son misericordiosas? Que van a tener doble bendición, o sea, bienaventurados, porque fueron misericordiosos también. ¿Y qué va a tener una persona misericordiosa de parte de Dios? Misericordia. Amén. Dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, consiste en una acción que lleva a cabo el fuerte favor, que lleva a cabo el fuerte a favor del débil, el rico hacia el pobre, el que está adentro como el que está afuera, aquellos que tienen para beneficio de los que padecen necesidad. Entonces podemos entender que la misericordia es un favor que hace una persona que puede, que tiene poder, que tiene capacidades, que tiene recursos, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría. Una persona que tiene el poder de Dios, por lo menos para una oración, y hace ese favor al que está en debilidad, al que está en necesidad. Amén. Ayer me pasó algo a mí, pues me ha pasado varias veces, y de pronto no, lo que uno recibe de Dios tiene que darlo. La palabra de Dios dice que si usted recibió de gracia, tiene que dar de gracia. Entonces había un amigo de la escuela de fútbol y el hombre sufre de diabetes y estaba súper mal el hombre. Con el hombre hemos hablado cosas bonitas de Dios y él me contaba que en algún momento estuvo en una iglesia y eso, pero pues ahorita está como apartadito. Y yo lo vi súper mal ahí y le dije, venga y oramos, y el hombre no quería.
estaba haciendo como el feo porque había otras personas ahí. O sea, uno siente como la compasión de Dios. Personas, todos necesitamos de Dios, todos estamos en necesidad delante de Dios. Todos necesitamos del favor de Dios, de los milagros de Dios, de la provisión de Dios, del perdón. Todos necesitamos. Y ver que la gente como que rechaza, como que causa un huequito en el corazón de uno, lo rebelde que es uno como ser humano. Todos necesitamos del favor de Dios. Y el hombre estaba súper mal. Le dije, venga, ¿por qué se va a ir? Usted sabe que Dios, usted sabe que necesita a Dios, hermano. Y usted sabe que Dios quiere sanarlo, Dios quiere bendecirlo. Entonces ya como que lo convencí, ya nos apartamos un poco de la gente. Y yo pude orar por el hombre. Y me dejó pensando, porque Dios como que ponía el amor que Él siente por las personas, ¿no? Es mi hijo, está rebelde conmigo. No me gusta que mi hijo sea rebelde conmigo porque eso hiere mi corazón. Sin embargo, yo lo quiero bendecir. Y así es Dios para con todos nosotros. Hay momentos que le da a uno la pataleta. Y Dios en su misericordia hasta lo reprende a uno. Porque uno no se pierda, ¿no? Para que uno reaccione y diga, uy, sí, le estoy haciendo las cosas mal, Señor, perdóneme. Si Dios lo que quiere es mostrarnos su amor todo el tiempo, ¿yo por qué voy a responderle así? Si yo en mi enfermedad necesito a Dios, ¿por qué me voy a rebelar contra Él? La Biblia dice, si el hombre peca contra el hombre, Dios lo va a defender. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién lo va a defender? Dios quiere bendecirnos, pero hay que bajar la guardia, ¿no? Dice aquí, entonces, Dios muestra que la misericordia es un acto que tiene una persona que tiene la capacidad de bendecir, de hacer el favor, de ayudar con otra que está en necesidad. Es como un ejemplo como más preciso, ¿no? Si yo sé que tengo tantas cosas en la casa y puedo ayudar al que está en necesidad, primeramente el de la familia de Dios, porque hay que ver otras cosas más profundas. Si a mí viene una persona que está en necesidad todo el tiempo, que se inventa necesidades, que quiere que los demás le hagan las cosas, cuando yo soy el que tengo que hacerlas, entonces yo estaría actuando mal. No, a mí no. Si es algo que yo veo que de verdad usted lo necesita, yo sé que le puedo hacer el favor y se lo voy a hacer. Es la misericordia que yo puedo tener con usted. Sacarlo de la necesidad inmediata. Algo que de verdad usted no puede resolver y yo tengo la provisión para hacerlo. Eso es mostrar misericordia, ¿no? Pero cuando viene gente y le pone a usted todos los peros y quiere que usted le resuelva todo eso, se llama manipulación. Y nosotros tenemos que tener cuidado con estas manipulaciones, ¿no? Una de las cosas que Dios hace en la vida de las personas, y de eso hablaba la vez pasada un pastor, y él decía, cuando una persona se está ahogando en una piscina, lo que hace el salvavidas es dejar que la persona pierda el conocimiento para poder tirarse y sacarla. Porque si se tira y la persona todavía está consciente, lo que puede hacer es tratar de ahogar el salvavidas. Le puede dar golpes o lo puede hundir más. Y una de las cosas que Dios hacía continuamente en la Biblia era eso. La gente se descarriaba. Y hasta cuando estaba uno en las últimas, que uno suele hacer así, cuando uno ya está en las últimas, es que le pide el favor a Dios. Señor, ayúdeme con esto porque es que de verdad no puedo. ¿Y qué genera eso? ¿O a qué lo lleva a uno hasta esos puntos? Separarse de la instrucción de Dios. Hacer las cosas como a mí me parece. Yo creo que a toda hora orando, no, eso no hay necesidad de orar a toda hora. O no, más bien yo me voy rápido porque me coge la tarde. Cuando uno tiene que estar pegado a la palabra de Dios, pegado a la dirección de Dios. Que no, que es que necesito plata. ¿Qué es lo que manda Dios a uno? Ore. Ay, no, es que va a ir más bien a pedir allí prestado al prestamista o al banco o al que me resuelve el problema. Uno está acostumbrado a que la gente le solucione los problemas y deja a Dios a un lado, que es el que quiere resolverle los problemas. Amén. Entonces, el que puede satisfacer todas nuestras necesidades a plenitud es Dios. Y una cosa veía a través de la palabra, cuando dice el Señor que Dios es celoso.
Imagínense si Dios quiere bendecirme y satisfacer mis necesidades. Y llego, bueno, ahora molestar a Dios. Alguien voy a ir allá que me resuelvan mis necesidades. ¿No se va a poner bravo Dios con uno? Es como si el esposo deja a la esposa porque la esposa no satisface sus necesidades y va y se consigue otra que sí le satisfaga sus necesidades, porque vendrían a ser como, de pronto, si uno no lleva las cosas bien, serían perversidades. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues a la mujer le van a dar celos, o así lo mismo al esposo. Ay, es que mi esposo es aburrido porque no toma, no baila, entonces más bien yo me consigo uno que sí, y los tengo a los dos. No, la reacción del esposo no va a ser celoso. Imaginen cuánto Dios que ha dado tanto por nosotros. La Biblia dice que Dios es Dios celoso. Entonces dice aquí, la misericordia que proviene de Dios es la base del perdón divino. Cuando Dios decidió perdonarnos a nosotros, cuando Dios decide perdonarnos a nosotros, lo primero que siente es dolor por nuestra condición. ¿Qué piensa usted de pronto de una persona que esté en la calle con el costal al hombro, que esté enferma, que tenga hambre y que no le encuentre sentido a la vida? Ayer estaba viendo un poco de un programa que se llama Bravísimo. Entonces estaban entrevistando a un muchacho, que la verdad no sé quién es, pero el hombre salió, lo vi la vez pasada en un reality de cocina que estaban en RCN, y el hombre así todo extrovertido y todo, y ayer lo estaban entrevistando en esto de Bravísimo, y el hombre estaba contando su historia. El hombre era un drogadicto que estaba en la calle. Y hubo un punto en la entrevista donde el hombre estaba contando que ellos en la calle, la persona que está en la calle, todo el tiempo desea morirse. Todo el tiempo desea que le pase algo y morirse. Y yo me preguntaba, uy, terrible una condición así. Si a veces uno está en un despecho o está endeudado o está sin trabajo y desea como que poder descansar. Imagina un tipo de estos, todo el tiempo desea morirse. Imagine cuán grande es el amor de Dios para mirarlo a uno con su misericordia. Usted por sus propios hechos se alejó de mí. Pero ahora yo estoy triste por la condición en la que está usted. Y quiero tener misericordia de usted. Y quiero darle la oportunidad nuevamente de que vuelva a mi casa. Esta canción muy preciosa de Origen y Destino. Salimos del corazón de Dios. Y el deseo de Dios es que volvamos al corazón de Él. Y según toda esta palabra dice que Dios dispuso todo. Dios dispuso el cordero. Dios le dijo a Abraham, allá tengo mi cordero. Nos sustituyó, el lugar del sacrificio éramos nosotros. Pero Dios nos quitó de ahí y trajo el cordero que estaba allá enredado. ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Dios se proveerá de cordero. Dios le dio solución a lo que para nosotros era insolucionable. Dios proveyó todo. Él mostró su misericordia y quiere que nosotros volvamos. Amén. Dice, la misericordia que proviene de Dios es la base del perdón. Dios nos mira a veces con tristeza. Él se duele el castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios no nos quiere ver muertos. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, la condición en la que nosotros tal vez podamos estar no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Hablando de malas condiciones, ¿no? Dice, es su amor fiel e inconmovible. No significa que Dios exhiba una emoción denominada misericordia, sino que lleva a cabo una acción misericordiosa. Esta acción se produjo cuando Israel tuvo necesidad de provisiones, como en el caso del maná en el desierto. Dice, protección, como sucede con el pastor que guarda a Israel y no duerme. Y liberación, como ocurrió cuando Jehová liberó a su pueblo en Egipto. A Dios muestra toda su misericordia a través de muchos escenarios bíblicos, ¿no?
¿Qué tenía Israel cuando estaba en el desierto? Necesidad. Y tuvieron mucha necesidad. Pero, bueno, las necesidades Dios las satisfizo, ¿no? Tenía necesidad de pan, Dios le dio su maná. Pero una cosa en la que erramos nosotros es la forma en que nos dirigimos hacia Dios. Israel fue un pueblo muy rebelde que se dio cuenta, pudo ver con sus propios ojos el poder que Dios tenía para hacer milagros, prodigios. Y no se acercó a Dios de la manera adecuada. Si yo veo que Dios, pues, aunque eso nos suele suceder mucho cuando nos separamos de la presencia de Dios, ¿no? Que Israel pudo ver que Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, castigó todos los ídolos que tenía Egipto. Pero en el corazón del hombre hay rebeldía. Si yo veo que hay alguien que me pueda matar y necesito un milagro de él, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a llegar alegando? ¿Va a llegar peleando? ¿Va a llegar insultando? Bueno, pero es que nos va a dejar morir de hambre aquí, ¿o qué pasa? ¿Si está Dios aquí entre nosotros o no? Si uno entiende que Dios puede hacer así, acabar con todo, ¿cuál es la forma correcta de acercarse uno a Dios? Como Dios lo pide, ¿no? Humildes, humillándose, teniendo miedo porque Dios lo puede matar a uno. Dijo el pastor que la presencia del Señor cuando se levantó de su trono mandó a los ángeles volando, ¿no? Y eso me vuelve a estos videos y a una noticia que hubo hace poco de un supertelescopio que enviaron a sacar fotos del universo, ¿no? Yo no sé si ustedes lo vieron, que fue una noticia genial. Yo vi esa noticia y unas fotos súper nítidas del universo, de cosas que uno solo puede ver por televisión. Es más de acordar cuando pasaban las estrellas fugaces y uno parece un bobito mirándolas allá. Una cosa tan impresionante. Y eso es lo que nosotros podemos ver de vez en cuando, una estrella fugaz, el cielo estrellado. Pero ya mirando más profundamente como que cambia la percepción de quién es Dios. El que hizo esas cosas tan inmensas tiene misericordia de mí, tiene la mejor actitud y los mejores planes para conmigo. Entonces eso me hace pensar a mí que realmente conocemos muy pocas de las cosas de Dios, ¿amén? De las que conocemos a veces no profundizamos. Entonces la misericordia de Dios es proveedora, ¿no? Y dice que nos cuida. Y también habla aquí de que la misericordia de Dios nos libera. Veamos las citas para que podamos entenderlo a través de la palabra un poco mejor. Dice Éxodo 16. Éxodo capítulo 16, del versículo 31 al 35. Voy a leerle, dice, y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Algunas veces el pastor Mauricio dio como todos los argumentos, toda la composición que tenía el maná, ¿no? Decía él en esa explicación que era un alimento muy completo, que tenía proteínas, aminoácidos, una cantidad de cosas. Y Israel era un pueblo, la mayoría rebelde. Entonces decían en una ocasión que ellos ya estaban cansados, que el alma de ellos aborrecía el maná. Como una persona que no conoce a Dios, le queda muy fácil aborrecer la bendición que Dios le da. Pero cuando hay una persona que es consciente de la misericordia que Dios ha tenido, es una persona adoradora. Yo les quiero hacer una pregunta, no para que la respondan ni nada. Pero cuando uno es consciente de todas las marranadas que Dios le ha perdonado, de todos los errores, de toda la maldad que hay en el corazón de uno, ¿usted qué va a hacer delante de Dios? ¿Adorarlo? ¿No? Así como estábamos adorando esta mañana, reconociendo quién es Dios y lo bello que ha sido con uno. Pero cuando hay una persona que no ve la misericordia que Dios ha tenido con él, desprecia, aborrece, es blasfemo. Así como lo habla la Biblia de muchos, ¿no? De Esaú, de Isaac, bueno, ese era otro plan que Dios tenía de Ismael.
aborrecía a Isaac y le pegaba, ¿no? Y hay muchas personas que aborrecían las cosas de Dios. Dice entonces, en el versículo 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuántos han estado de pronto en un desierto? Nosotros estuvimos en un desierto hace ya como más de un año, por allá yo también quiero agua, por allá ay, se me olvidó ahora, en La Guajira. Nosotros íbamos de paseo en bus chévere, con aire acondicionado, todo bien bacano, agua, comida. Pero uno veía a la gente, a los guajiros, a esas niñas por allá, todas pobrecitas mal vestidas, con hambre, con sed. De hecho, nos bajamos en un sitio donde, en Uribia se llama eso, donde pasa el tren que lleva el carbón para afuera. Sacan carbón como un berraco para empresas que son extranjeras. Y las regalías aquí se pierden. Y ver cómo sacan y explotan tanta riqueza en ese sitio, y hay una miseria impresionante. Entonces se acercaba la gente a pedirle a uno comida. Yo digo, bueno, nosotros todavía tenemos la capacidad de comprar una gaseosa, lo que fuera. Y la gente de allá, que no hay trabajo, no hay nada. Pero ya pues más profundamente uno puede entender que es como la retribución a gente que no conoce a Dios, no busca a Dios. Lo que hablaba ahorita aquí este comentario, de que Dios tenía misericordia con el pueblo con el que tenía un pacto. Y en eso también se ve la justicia de Dios. La gente que no conoce a Dios, que no lo ama, pues que va a sufrir pues la justicia de Dios, el castigo de Dios. Entonces ya llegando por allá, imagínense uno en un desierto, ¿qué consigue? Pero Dios fue hermoso con su pueblo y les dio el maná, les dio la provisión. Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a vivir en un desierto para probar la fidelidad de Dios. ¿Cuántos han atravesado momentos difíciles en su vida? Pero ¿cuántos pueden decir que Dios ha estado proveyendo, ha estado cubriéndose, satisfaciendo las necesidades? Dice entonces y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. Entonces, yo los quiero como poner a volar la imaginación. Váyase usted para el desierto y espera que le caiga un pan del cielo, a ver. Obviamente va a ser terrible, ¿no? Pero analizando más a profundidad la palabra de Dios, Dios les proveyó. ¿Que a quién le va a caer comida en el desierto? Vayan ustedes ahorita y esperen allá unos 40 años en el desierto a ver quién nos va a sustentar. Pero Dios lo hizo. Hay una parte en los Salmos que dice expresamente que Dios abrió el cielo y sacudió el trigo que siempre era en el cielo. Imagínense. O sea, el maná era era un milagro, era algo sobrenatural, era como que materializar lo espiritual. O sea, fue pan del cielo, literalmente. Imagínense ustedes el amor de Dios con un pueblo que en su momento era rebelde, porque por eso fue que perecieron en el desierto, ¿no? Por la rebeldía. Y Dios les proveyó, les dio aguas. Y aparte de eso, pues los llevó hasta la entradita de la tierra prometida, les mostró sus señales y sus prodigios. Así de grande es la misericordia de Dios. Yo quiero mirar otro versículo aquí que dice Salmo 121. Bueno, es cortico, lo vamos a leer. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos han aquí pasado una noche en vela? Bueno, pasar la noche en vela es que uno no tenga sueño, ¿no? Pero ¿a cuántos les ha tocado quedarse cuidando algo? Celadores, digamos una mamá o cualquier persona cuidando a su hijo que está enfermo, que tenga una fiebre y uno con su sueño bien terrible.
es de exigencia, ¿no? Y dice aquí la Biblia que el Señor no se adormece. Dice aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso habla del cuidado de Dios. Amén. Y dice aquí que también habla de liberación. Bueno, eso sí lo podemos ver en toda parte, más que todo en el libro de los jueces, ¿no? Del pueblo que se rebelaba contra Dios y Dios levantaba un juez. Mientras ese juez estaba vivo, el pueblo buscaba la presencia de Dios. Pero se moría ese juez y la gente volvía a adorar a los demonios. La gente le volvía la espalda a Dios. ¿Y qué hacían después? Que estaban en dificultad, clamaban a Dios. Y el corazón de Dios tan hermoso que volvía y levantaba otro juez y los libertaba. Esa es como la dinámica, ¿no? Dios mostrando su misericordia todo el tiempo. Dice, aquí habla un versículo que está en Éxodo, también no lo leímos. Dice, la misericordia nunca fue beneficio obtenido por el pueblo de Dios a base de méritos propios, sino que siempre constituye un don divino. La misericordia es un regalo. La Biblia habla que Dios nos salvó no por obras de nosotros, sino porque fue la gracia de Él, ¿no? Dice aquí, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es un versículo como para analizarlo un poco más, ¿no? El Señor está hablando de un momento donde, busquemos la cita de Éxodo 34, 6 y 7. Él está hablando en un momento donde se va a encontrar con Moisés. Yo no entendía este versículo hasta que qué día lo habló el pastor. El que estaba hablando ahí es el Señor, ¿no? Hablando del Padre. Y él estaba hablando de cómo era el Padre misericordioso. Dice, y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo que yo entiendo aquí es que el Señor Jesús estaba hablando del Padre. ¿Cómo es el corazón del Padre? Entonces dice que era tardo para la ira, dice misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Imagínese, usted métase en este versículo. ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros que estamos aquí en este lugar? Amén. Dice Juan que el que no ha pecado hace ver a Dios como mentiroso. Que el que dice que no ha pecado hace ver a Dios como mentiroso. Entonces, comprendiendo que Dios nos ha pecado a nosotros, nos ha perdonado tantos pecados a nosotros, tenemos que hacer de nosotros como si la palabra de Dios nos encajara ahí y como si Él hiciera todo esto con nosotros. De hecho, Él lo ha hecho. Pero una de las cosas que suele olvidar la gente es eso, que Dios lo ha hecho. Tenemos que meternos y apropiarnos de la palabra. Dice que Él guarda la misericordia a millares. Dios puede tener misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Así como Dios tuvo misericordia de los apóstoles, los perdonó, los usó. Y también como ellos tuvieron hijos espirituales, millares de personas vinieron a los pies de Jesús a través de la predicación a través de la misericordia que Dios tuvo a través de estos hombres y mujeres. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí podemos ver que hay un juicio, ¿no? La Biblia habla de que la predicación del Evangelio es esa.
El reino de Dios ha venido. Y Dios ha venido a traer un juicio sobre la tierra. Todo aquel que se acoge a la misericordia de Dios va a tener una parte buena en ese juicio. Pero todo aquel que aborrece a Dios va a acarrear esto que dice aquí la palabra. Dios va a visitar la iniquidad. Todo aquel que no echa mano a la misericordia de Dios lo va a gobernar la iniquidad, el pecado y la maldad. Y va a tener parte en ese castigo. Entonces, podemos entender que todos los que tienen parte en este castigo fue porque aborrecieron la misericordia de Dios. Hay una cosa que la palabra de Dios le dice a uno, que es que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Todos los días podemos comprobar la misericordia de Dios, así sea el día más lluvioso, así sea el día con el invierno más terrible, así sea el día que no haya nada en la olla para comer. Dios está dando una oportunidad para que la gente corra a Él. Está mostrando su misericordia. Así sea el día en que uno tenga más problemas. La misma Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza. Mientras usted tenga aliento, va a poder comprobar la misericordia de Dios. Ahora, basados en eso, si podemos ver la misericordia de Dios todos los días, tenemos que tener cuidado de no aborrecer la misericordia de Dios, porque vamos a entrar en un juicio. ¿Por qué nuestras familias, o bueno, yo no puedo asegurar tanto como en la nuestra, pero han habido familias que han tenido maldiciones terribles, enfermedades generacionales? Esto es de lo que habla la palabra aquí, porque en algún momento alguien aborreció la misericordia de Dios, y la Biblia dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Aquí no dice de los que lo aborrecen, pero lo dicen de Deuteronomio. Fueron personas que aborrecieron la misericordia de Dios y comenzaron a haber maldiciones generacionales. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de la historia de cuando María comenzó a hablar mal de Moisés? Y después fue Moisés ahí a interceder por María y el Señor le dijo, bueno, si ella se portó mal, merece su castigo. Y Dios le dio su castigo a María. ¿Qué piensan ustedes que Dios puede hacer? Dice la Biblia en Hebreos, ¿qué será de la persona que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviere por inmunda? ¿Qué puede Dios hacer a una persona que aborrece la misericordia de Él? Está aborreciendo a Cristo. Hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar acá de la misericordia de Dios, pero voy a saltar a un punto más completo y más importante, ¿no? Dice aquí, en el Nuevo Testamento la misericordia se suele describir mediante varias palabras básicas. Aquí está hablando de palabras en griego, ¿no? Y dice, es planchón, traducida generalmente en compasión. Es un sinónimo de la palabra misericordia, ¿no? Dice, o profunda misericordia. A veces como que me aterra de que el español de nosotros es como muy simple, ¿no? Eso se ve un poco cuando uno está estudiando inglés, que hay palabras que tienen una interpretación más profunda que la interpretación que le da el español, ¿no? Como que viene una traducción de una palabra que está en inglés y uno dice, bueno, puede decir, para nosotros algo muy simple, pero ya la traducción a lo inglés ya tiene más profundidad, ¿no? Más profundidad en el significado de las palabras. Dice aquí entonces que la palabra misericordia se suele describir mediante varias palabras básicas. Esplanchón, traducida generalmente como compasión. O sea, es una palabra griega, ¿no? El Nuevo Testamento entendemos nosotros que fue escrito en griego también, ¿no? Dice, oh profunda misericordia, eleos. ¿Qué significa misericordia? Oiktirmos, traducida misericordia y compasión. La palabra ileos se emplea pocas veces y se traduce misericordioso o propicio. Es la interpretación de misericordia, propicio. Siempre se utiliza para aludir a la misericordia de Dios. Y algunos la traducen perdonar.
La misericordia de Dios tiene unos significados muy impresionantes, ¿no? Ya vamos a mirar ahorita qué quiere decir. Dice, en Hebreos 8:12 dice, se traduce de la siguiente manera: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, al traducir la palabra misericordia a propicio, nos está hablando de uno que se hizo carne y vino y se puso como propiciación por nuestros pecados. Entonces ya podemos entender que la misericordia de Dios tomó forma de hombre, el cual se llama Jesús, y vino y fue propicio a nuestros pecados. Es estar dispuesto, el Señor está dispuesto por medio de su misericordia a perdonar nuestros pecados. Eso lo habla Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice, y en 1 Juan 2:2 se emplea otra forma del término. Dice, y él, con tilde en la E, hablando de Jesús, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. O sea, no es solamente nombrar el nombre de Jesús como el perdonador, como que perdona nuestros pecados, sino es ver que Jesús es la misericordia de Dios encarnada en un hombre, ¿no? De las promesas que Dios hizo que Él mismo iba a hacer la propiciación por nuestros pecados, es ver la misericordia del Padre manifestada a través de Jesucristo. Amén. Dice que no solo por nuestros pecados, sino por todo el mundo. Entonces podemos entender que la misericordia de Dios es algo muy vasto, no solo para nosotros los que estamos acá, sino para el indigente, para la prostituta, para todos, porque no podemos olvidar lo que hablamos ahorita de dónde nos ha sacado Dios. No podemos olvidarnos que Dios tiene un plan con cada persona. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Que todos lo conozcamos. A veces nosotros como iglesia solemos juzgar al homosexual, al asesino, al ladrón, pero Dios tiene amor y misericordia para ellos también. ¿O qué éramos nosotros antes de venir acá? Yo no conozco la vida de muchos acá, pero yo en mi vida puedo decir que yo hacía muchos males. De pronto no matar, ni robar, ni nada de estas cosas, pero sí habían cosas que estaban mal. Y es entender que si Dios tuvo misericordia conmigo y me llamó a conocer a Jesucristo, la puede tener con todo el que Él quiera. Amén. Con todo el que no lo aborrezca, ¿no? Sino que lo reciba. Dice aquí, esta es la palabra que aparece en la Septuaginta, hilasterión, y se emplea para traducir el término hebreo caporet, el propiciatorio donde se rociaba la sangre de la expiación. Nadie de la expiación en el sentido más grandioso. Jesús constituyó la expiación plena de la misericordia de Dios. Jesús es la representación máxima de la misericordia de Dios para con nosotros, ¿no? Dice, nadie encarna ni ilustra personalmente el significado de la misericordia como lo hace Jesús. Así como sucedió con el Padre, Jesús fue mucho más allá de solo sentir compasión ante el sufrimiento. Él siempre fue movido a misericordia y demostró compasión cuando se encontró con aquellos que padecían por algo. La máxima ilustración que dio sobre el significado de la misericordia quizás sea la historia del buen samaritano que utilizó para responder la pregunta que le había formulado el escriba. ¿Y quién es mi prójimo? Yo quiero que miremos aquí un poquito, recordando un poquito lo que se decía aquí en el pasado, que la misericordia no es solamente un sentimiento que Dios tiene, ¿no? Y de hecho nos obliga a nosotros también a no ser solamente sentimentales, lo que hablamos ahorita de tener lástima por el que está necesitado, sino nos lleva a actuar, que fue lo que hizo Dios. Dios tuvo compasión. Cuando tenía compasión por su pueblo de Israel, que estaban sometidos bajo algún imperio, cuando estaban esclavizados, por ejemplo con los madianitas. Dice que los madianitas tenían azotado a Israel, y cuando Israel estaba próximo a recoger su cosecha, venían los madianitas con su mundo de ganado y lo metían entre el trigo.
y no les dejaba nada para comer. Entonces la gente estaba afligida por causa de la desobediencia, del pecado, por adorar los Baales, y clamaba a Dios. Y aún dice la Biblia que aún cuando nosotros éramos enemigos de Dios, a su tiempo Dios envió a Jesucristo por nosotros. La condición de ellos en ese momento era estar divididos de Dios. Pero Dios tenía compasión y levantaba un libertador. Entonces mandó a Gedeón y los liberó de los madianitas. Y Dios quiere hacer eso con todo el mundo, ¿no? Ya no es Gedeón, ni ya no es Barak, ni Jefté, ni nada de estas cosas. Es Jesucristo. Entonces eso me habla aquí de lo que Dios hace. Dios tiene misericordia, pero no es solamente la misericordia, sino la actuación. Y mandó a Jesucristo. Amén. Dice, no se quedó solo con la misericordia, sino que encarnó a Jesucristo para mostrar la misericordia y para actuar a favor del necesitado. Entonces aquí habla de una parábola, ¿no? Dice, esa parábola está en Hebreos 4:15. No, perdón, no está ahí. Perdí la cita, pero bueno, la parábola es de que Dios estaba hablando de que hubo un hombre que fue atracado por ladrones en el camino. Y pasó un sacerdote y lo vio y siguió derecho. Pasaron los levitas y lo vieron y siguieron derecho. Pero pasó un samaritano y tuvo compasión de él y lo cargó y lo llevó al mesón y le pagó al mesonero para que lo cuidara. Entonces estaba preguntando ahí uno de los hombres que estaba ahí que quién era, el Señor le preguntaba que quién era el prójimo de ese hombre. El Señor dijo, el que usó misericordia, el que no solamente lo vio y sintió lástima, sino que fue y lo recogió, lo levantó. ¿Cuántas personas tienen lástima de uno cuando uno está en un mal momento, cuando uno está enfermo? Pero ¿cuántas se corren la manga y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer por ayudarlo? De pronto no estamos pidiendo recursos económicos, pero una oración es poderosa para levantar el ánimo, por lo menos. Yo sé que ese hombre, pues, de pronto le dio pena con los amigos que estaban ahí, pero algo haría Dios ahí. Que dijo Pedro, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo le doy. En el nombre de Jesús sea sano. Y eso sirve más que tener lástima. Actuar, mostrar la gloria de Dios, mostrar la gracia de Dios. Amén. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar de la misericordia de Dios, pero una de las que tenemos que entender es que la misericordia de Dios no se queda solamente en decir, no, sí, pobrecito mi hijo, sino en el actuar de Dios. Y podemos conocer la misericordia de Dios cuando recibimos a Cristo en el corazón. Si nosotros no recibimos a Cristo en el corazón, lo cual le pasa a mucha gente, vamos a tener el juicio de Dios. Amén. Eso es como la parábola cuando el Señor hace una fiesta de banquete, una fiesta de bodas. Y el Señor dice, ya ha dispuesto todo, ya están los toros engordados, ya están muertos. Y todo está preparado, vengan a las bodas. Yo les pregunto a ustedes si no hay ilógica en el pensamiento del ser humano que rechaza a Cristo. ¿Quién va a despreciar lo más sublime que Dios le ha dado? Así piensa la mente humana, ¿no? Desprecia uno lo más sublime por quedarse con lo vano, con lo pasajero. ¿Qué dicen estos hombres a los que Dios les mandó la invitación? No, es que compré una finca y voy a ir a verla. Decía una vez un predicador, ¿quién va a comprar una finca y después de comprarla va a ir a verla? ¿Qué tal que sea una finca sin agua? ¿Cierto? Es algo ilógico. Entonces se ve la mentira que uno tiene en su corazón, la excusa. Compré unos bueyes y voy a ensayarlos. Algunas personas que no somos tan duros para los negocios nos puede pasar, ¿cierto? No es que compré un carro y voy a ir a aprenderlo a ver si funciona. Es algo ilógico, ¿no? A veces uno está rodeado de cosas ilógicas, de pretender ser exitoso teniendo a Dios fuera del asunto.
La Biblia dice, bueno, el que construye sin Dios, en vano construye. El que cuida la ciudad sin Dios, en vano la cuida. Si Dios no está en el asunto, pues, si nosotros no entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, estamos mal. Y a veces nosotros en nuestro dolor, en nuestra necesidad, en nuestro desierto, comenzamos a decir como dice un hombre sin entendimiento, una mujer sin entendimiento. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere lo mejor. Por eso Dios dio lo mejor de Él, que fue a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y por más dura que sea el asunto, por más duro que sean las cosas, Dios tiene el cuidado, Dios tiene la misericordia. Una de las cosas que tendríamos que hacer nosotros es aprender de lo que Dios está haciendo. Con uno, aprender y entender que Él tiene el cuidado. La Biblia dice que Él no pone una carga sobre nosotros que no podamos soportar. Y entender que lo que Dios está haciendo por nosotros es lo mejor. Así duela. Yo me ponía a pensar sobre la parábola de la historia de Lázaro. El reproche de las dos hermanas fue, no, Señor, si usted hubiera venido, si usted hubiera estado aquí, nuestro hermano no había muerto. Pero cuánta luz le arroja a uno eso que pasó. El Señor Jesús dijo, esto no es para, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, a través de esa historia Dios me enseña a mí que Jesús tiene la potestad sobre la muerte. Y en su momento fue doloroso para las hermanas de Lázaro y tal vez para el mismo Lázaro. Pero para toda la humanidad no fue luz en medio de las tinieblas. ¿Cuánta gente piensa, de eso hablábamos que día, cuánta gente le tiene miedo a morirse? Pero si la palabra me dice a mí que Dios tiene el poder para resucitar, y esa revelación viene a mi vida, pues ya no me va a dar miedo de morirme, ¿no? Porque yo sé que Dios tiene control sobre la muerte. Amén. Amén. Eso es conocer a Dios. Y yo creo que haría falta muchísimo tiempo más y más revelación de parte de Dios y más profundidad en las cosas de Dios. Yo quería preguntarle aquí, por ejemplo, a Soniecita, que ella investiga en tantas cosas. A veces uno dedica mucho tiempo a investigar temas, asuntos, ideas, filosofías. Qué bueno sería si uno tuviera más tiempo para investigar la palabra de Dios, ¿no? Se puede llenar uno de conocimiento de lo terrenal, pero la Biblia dice, bueno, que resucitó con Cristo, busque lo celestial, lo que es de arriba. Qué lindo sería uno poder meterse más a investigar las cosas de Dios. De hecho, mire que cuando Dios le va revelando cosas a sus siervos, yo me pongo a veces a escuchar las predicaciones del pastor Mauricio, del pastor Antonio. Cuando hay más revelación de parte de Dios, uno va comprendiendo más las cosas naturales, lo que es de aquí de la tierra, lo que es de aquí, los procesos químicos, todo lo que sucede con la naturaleza. Cuando Dios le enseña a uno, cuando usted tiene su tiempo y lo dispone para investigar quién es Dios, el poder que Dios tiene, Dios le va haciendo entender. De hecho, hay muchos científicos que dicen, hasta aquí llegamos nosotros. Aquí ya estaba una pareja aquí almorzando y no sé, creo que se vieron la película esa de Código de Da Vinci y estaban debatiendo sobre la película y estaban ahí conversando. Yo casi meto la cucharada, porque pues uno va a la versión de Dios, ¿no? Y ellos tenían su controversia y, ay, pero que Dios cómo permite esto, que Dios cómo permite lo otro. El mismo Señor, a través del conocimiento que le da a uno, le da la explicación de lo natural. Amén. Y de hecho el Señor Jesús cogía lo natural para explicar lo espiritual. No es que no haya una conexión entre lo natural y lo espiritual. Sí la hay. Pero no podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Vaya usted, póngase a estudiar algo y termina volviéndose como muchos científicos, mucha gente loco, porque llega un momento donde no entiende nada. Pero si la fuente es Dios, la fuente de la sabiduría, la fuente de la inteligencia, la fuente de la misericordia es Dios, ¿yo por qué voy a ir a otro lado a buscarlo? Lo tengo ahí. Y dice el Señor, yo voy a estar con ustedes todos los días de la vida. Amén. Si usted no aprovecha al Señor, yo pensaba esto en estos días. Si uno no viene aquí a aprovechar esas 2 horas o 3 horas que está en la presencia de Dios, se perdió todo. Y lo pensaba en cuanto al sueño, porque sí, a veces le da uno sueño. Y es una pelea dura. Pero si yo vengo aquí a dejarme vencer del sueño,
¿Qué hago? Es más fácil buscar la presencia de Dios cuando estamos todos acá. Es más fácil disfrutar la presencia de Dios que cuando estamos solos. El Señor viene, dice la palabra, y Él se sienta en el trono de las alabanzas de su pueblo. Y es más fácil aprovecharlo, Él está ahí. Pregúntele, alábelo, llore. Yo soy muy llorón, yo no sé si me ven ustedes allá, yo volteo la cara, pero adorar a Dios tiene que producir eso. Olvidarse de los que están alrededor y disfrutarlo a Él. Disfrutar la misericordia de Él. Y si Él está contento, Señor, necesito este favor, sane mi cuerpo. Provéame para esto, Señor. Dice un dicho popular que el que quiere besar busca la boca. Y si el Señor está ahí, ¿por qué no? ¿Sí o no? Y más entendiendo que Él quiere bendecirnos. Amén. Eso es conocer al Señor. Saber que Él me quiere bendecir, Él me quiere sanar. Pero tiene que haber un ejercicio. Señor, ya entendí que tu misericordia es tan grande que tú mismo dice esa canción tan hermosa. El Señor inclinó el cielo con tal de venir a abrazarme. El Señor lo hizo todo. Entonces, ¿por qué no conocer la misericordia de Dios? ¿Por qué no más bien bajarle a la velocidad del ritmo de nuestras vidas y dedicarle más tiempo a Dios? Y Él va a resolver todos los asuntos, todo el afán que uno tiene, toda la ansiedad, todos los problemas que uno tiene con sus hijos, en su parte laboral, en su parte emocional. Amén. Bueno, vamos a ponernos un poquito de pie. ¿Puedo dar una aclaración, testimonio? Sí, señor, claro. Bueno, la idea es la siguiente. Cuando Cecita nos dio la cuestión de que qué pasaba si a un hijo nuestro o de cualquier persona le sucedía algo, entonces yo dije, no, pues inmediatamente sacar la mano y ponérsela. Pero la verdad es que en mi vida, y volviendo a Mateo 5:9, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, eso realmente ha pasado en mi vida, y declino la presentación que dije, saco la mano y se la pongo a quien lastime o le provoque algún daño a mis hijos. ¿Por qué? Porque en el trayecto, realmente ya como, qué sé yo, unos 8 años, 10 años que he estado en esta iglesia, han sucedido eventos, en que han maltratado más de una persona aquí en la iglesia. Entre ellos estaba, pues, para no decir, digamos, María Paula, Laurita, muchas personas las han maltratado. ¿Y qué he hecho yo en la realidad? Al comienzo le provoca a unos sacar ese viejo hombre, sacar esa mano, sacar ese impulso de responder como hombre y no pedirle al Señor ni acudir a esa misericordia de Dios. Es decir, y eso pasaba a mí. En un caso particular, sin decir nombres, el Señor me dijo, silencio, silencio, así tal cual lo sentí en mi corazón, que cuando sucedió ese evento, yo, silencio. Y pasó, ¿y qué pasó? Se calmó toda la cuestión, porque si hay una pelea y están peleando dos personas, o alguien me agrede, o alguien agrede a alguien, lo que debe hacer uno es, la pelea son para dos, si uno responde, pues va a haber pelea. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando uno necesita, y en muchas ocasiones nos ha pasado, cuando Cecita lo decía algunos días, se va de un carro, Cecita, oremos, al segundo estaba un mecánico que nos arregló el carro, y me pasa muchísimo. En el caso de Laurita, en el caso de muchas personas, le provocaba uno coger y hacer así. ¿Y qué pasó? Lo puse, Señor, que tu misericordia, más bien, por esa persona que está maltratando a esa persona que uno ama, sea un hermano, sea sus hijos. Cuando le dice, Señor, yo declino a mí, me humillo a ti y te lo pongo en tus manos. Viera la delicia cuando uno acude a la misericordia de Dios. Es absolutamente bello, porque el Señor obra, el Señor respalda, el Señor lo cubre a uno con su misericordia. Le dice, aquí estoy yo, usted no se afane, usted no obre por sus manos, porque sus manos causan más problemas. Entonces, cuando uno acude al Señor, eso ya es un testimonio de muchas cosas que me han pasado, que pues por supuesto que no soy perfecto, y a veces le provoca a uno otra vez, pero vuelve otra vez, uno recapacita, porque el Señor me dijo, silencio, callado, silencio, y se obró. Entonces, esa es mi aclaración de que realmente lo que he hecho yo es decirle, Señor, te lo dejo en tus manos. Obra tú, y en mi ser, en mi interior, que es cuando uno
de su interior le dice, no de su exterior, porque si lo dice de su exterior, por supuesto que es carne, por supuesto que es el viejo hombre. Cuando uno le dice al exterior, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo, a tal persona, a tal situación, el Señor obra y le da paz en su corazón y la vida de uno cambia 100%, porque el Señor es el que está obrando. El Señor lo lleva a uno cargado, y ¿dónde está el Señor? El Señor lo lleva a tuta, a uno, y uno no se da cuenta. Uno se da cuenta que Él es realmente el que está obrando. Entonces, ese es mi pequeño testimonio, que a raíz de la vida de mis hijas, de muchas personas de la iglesia, le he dejado eso al Señor, y más bien oro para que la misericordia del Señor sea en esa persona que está causando daño, por desconocimiento, por lo que sea, no importa, el Señor obre en él, y más bien déjeme a mí, el Señor no, que no sea cosa mía, sino sea el Señor. Ese es mi testimonio, mi querido Jesús. Amén. Gracias, don Ramirito. Ahí podemos ver que cuando uno tiene una relación con Dios actúa de la manera más inteligente, ¿no? De la manera más parecida a la forma de Dios, a la forma de Cristo. Pero, o sea, el punto al que iba yo con eso que dije era que cuando hay alguien que se levanta contra el pueblo de Dios, Dios es el que pelea por el pueblo de Dios. Y lo que hizo Ramirito ahí es cierto, ¿sí? Hay alguien que pelea contra usted y usted encomienda su causa a Dios y Dios es el que le da el pago a la gente. Así es, ¿no? Hay una cantidad de versículos que nos quedaban pendientes, pero voy a nombrar unos 2 o 3, ¿sí? Dice aquí que la misericordia de Dios es eterna. Salmo 103, versículo 17, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Eso me hace acordar de los salmos cuando hablan de que la ley de Dios es la delicia. Habla expresamente como el Señor Jesucristo hablando proféticamente, ¿no? Pero cuando uno medita en la ley de Dios y entiende estas cosas, que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, el espíritu de uno se goza mirando que Dios todo el tiempo va a tener su misericordia dispuesta. Y escuchar esas noticias, entender que Dios es misericordioso con toda la humanidad desde el principio hasta el fin, eso tiene que despertar en uno un gozo, ¿no? Son buenas noticias, Dios es misericordioso con nosotros. Dice aquí, sin límites, Salmo 108, versículo 4, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Aquí uno puede analizar lo que decía don Ramirito: yo descanso, yo no quiero hacer las cosas mal, irme a los golpes, porque yo sé quién es el que tiene el poder. Y lo que hablaba yo ahorita, no conoce uno la tierra, no conoce uno ni siquiera su corazón, cómo puede actuar en una situación. Pero Dios dice que la misericordia de Él es más grande que los cielos. ¿Cuántos han tenido la experiencia de subirse en un avión? Un avión se eleva por encima de las nubes, uno ni siquiera sabe dónde va. Así de grande es la misericordia de Dios. Se puede uno perder en la misericordia de Dios. Y se prolonga la vida. Dice aquí, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice en el 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este lo nombró el pastor. La misericordia de Dios es algo sublime. Vuelvo al punto donde iniciamos. Es una palabra que uno a veces pronuncia, pero no tiene ni siquiera un 5% del significado que quiere decir la misericordia de Dios. Es demasiado grande y podemos acudir a ella cada vez que queramos. El Señor dice que clamemos a Él, que clamemos por misericordia. El Señor ya ha tenido misericordia con nosotros en este día, pero nos invita a que degustemos su misericordia, que es más grande que los cielos. Va a meterse a una piscina, va a meterse a algo donde usted se pueda sumergir y no la abarca. Es abundante, es exagerada. Entonces, y Dios nos llama a que disfrutemos de su misericordia, amén. Es tan grande que hasta el mundo que no lo obedece la pide. Y hasta el mundo que no recibe a Cristo disfruta de la misericordia de Dios. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Aún Dios es tan bueno que aún con los que no lo reciben a Él y no lo aceptan, Dios tiene misericordia. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Para que Dios nos siga teniendo
en medio de sus manos, amén, en medio de su misericordia. Bueno, Señor precioso, Dios de los cielos, te damos gracias, papá, porque, Señor, hasta aquí nos has traído, Señor. Porque hasta aquí, Señor amado, has tenido misericordia de nosotros, papá. Y sabemos, Señor amado, a través de tu palabra que tú sigues teniendo misericordia, papá. Y tienes planes, Señor amado, para con nosotros, Dios. Dice tu palabra que tu misericordia es eterna, papá. Y quieres tener misericordia de nosotros allá en el cielo, Señor, en la eternidad contigo, papá. Tu palabra dice también que viene juicio, Señor amado, y para todo aquel que no echa mano de tu misericordia, Señor, también va a haber una eternidad, Señor, pero sin tu misericordia, Dios Santo. Hoy te pedimos, Señor amado, acógenos, Señor, abríganos, Señor, con tu misericordia, papá. Señor, afírmanos en tu misericordia, papá, que podamos conocerla, Señor, que podamos deleitarnos, Señor amado, entendiendo todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor, a través de tu palabra. Tú muestras, Señor amado, la intervención en la vida de muchas personas, Dios. Pero esto no solo para esas personas, Señor, sino para que nosotros te conozcamos también a ti, Señor. Historias que tienen miles de años, Señor amado, donde tú interveniste en la vida de hombres y mujeres, Señor amado, y mostraste tu corazón, papá, y mostraste cuál es tu voluntad, Señor, y mostraste qué quieres, Señor, de nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a profundizar más, Señor, en ti, Señor amado, a conocer más tu corazón, Señor, a deleitarnos, Señor amado, en lo bueno que tú eres, papá, a deleitarnos en la grandeza, Señor amado, y el amor que has tenido para con nosotros, Señor. Quiero decirte esto una vez más, papá, que me sorprende, Señor, ver esas imágenes del universo, Señor, y mirar, Señor amado, que no somos nada, Señor amado, en medio de tu creación tan inmensa, Señor, tan majestuosa, papá, en medio de una creación, Señor amado, que ni siquiera, Señor, podemos tener control nosotros, Señor, y tú nos miras con misericordia, Señor, con amor, precioso Dios. Cómo ver, Señor, tantas estrellas, constelaciones, papá, cómo ver tantas cosas que pasan en el universo, Señor, y tú sigues teniendo misericordia de la tierra, y la sigues cuidando, Señor, y cuidando de sus moradores, Señor, para que te busquen, para que te conozcan, Señor amado. Cómo, Señor amado, en medio de toda esta creación del universo no pasa un asteroide y borra la tierra, porque tú tienes dominio sobre todas estas cosas, Señor, y nos cuidas, Señor amado, y nos quieres llevar a buenos puertos, Señor. Yo te quiero pedir que alumbre, Señor amado, nuestro entendimiento, papá. En el nombre de Jesús, alúmbranos, Señor, para que podamos conocerte, Señor, para que podamos comprenderte, Señor amado, para que podamos, Señor, descansar en ti, en tu poder, en tu gracia, Señor, descansar en tu amor, Señor bendito. Cualquiera que sea el problema, Señor, descansar en ti, porque tú tienes, Señor amado, el poder para resolverlo. Pero también, Señor, quieres que te conozcamos, Señor amado, que descansemos en cualquier situación, sabiendo que tú tienes el control, papá. Y que te adoremos, Señor, por todo lo bello que has sido con nosotros, Dios, por todo lo bondadoso, Señor amado. Señor, y te queremos pedir también, Señor, acudiendo a tu bendita misericordia, que, Señor amado, resuelva, Señor, toda situación que es, Señor amado, para nosotros imposible. Dios, la ponemos delante de tu presencia, papá. Y enséñanos a esperar en ti, Señor, porque tú eres fiel, precioso Señor. Lo has mostrado, Señor amado, de muchas maneras. Señor amado, te bendecimos por la salvación que nos da, Señor amado, a través de Jesucristo. Como has mostrado, Señor, el corazón que tienes para nosotros, amoroso, Señor, cariñoso. El amor, el corazón compasivo, Señor amado. El corazón que extiende su misericordia, Señor, para que todos procedan al arrepentimiento, Señor amado. En la carta de Pedro dice, Señor amado, que algunos tienen tu venida por tardanza, Señor. Pero nosotros, Señor amado, podemos entender que tú estás esperando a que todos, Señor amado, procedan al arrepentimiento, Señor, para que no llevemos castigo, Señor, sino más bien nos deleitemos en tu gran misericordia, papá, que es eterna, Señor. Hoy bendecimos a este pueblo que está aquí, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo te quiero pedir que prolongues esos momentos de devocionales, Señor, de oración, de lectura de la palabra, Señor. Que pongas en nosotros el deseo, Señor amado, de conocerte, papá. De conocerte, Señor amado, de investigar en esa palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que tú le hablaste a los fariseos que escudriñaran las escrituras, porque ahí está la vida eterna, Señor, y las escrituras son las que dan testimonio de ti, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino momentos de intimidad contigo, Señor, en oración, en adoración, papá. Que podamos deleitarnos, Señor, en la vida que tú nos das, Señor. En la vida, que la vida, Señor, que es tu presencia, que el Espíritu Santo fluya, Señor amado,
en nosotros, Señor, en nuestras casas, en nuestros hijos, Señor, en nuestros amigos, papá. Que cuando podamos levantar una oración por el afligido, por el necesitado, Señor, que es nuestra forma de mostrar la misericordia, Señor, que cuando podamos compartir un pan, Señor amado, que cuando podamos, Señor amado, hacer algo por los necesitados, sea tu misericordia mostrando, Señor, a las personas, papá, en oración, Señor, en clamor, en la predicación de tu palabra, Señor, que seas tú moviéndote, papá, mostrando tu corazón a los demás, Señor precioso. Y si nos puedes usar, Señor, aquí estamos, papá. Bendecimos, Dios de la gloria. Te alabamos, Señor, te damos gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, y atamos toda retaliación, Señor, toda venganza, toda furia de las tinieblas, papá, y glorifícate en nuestra vida, papá. Te quiero orar también, Señor amado, y pedirte que nos respaldes, Señor amado, que tu palabra esté en nuestras bocas, Señor, y que tus milagros respalden, Señor amado, la predicación de tu palabra allá en Medellín, Señor, donde tú quieres dirigir, Señor amado, tu mirada, donde tú quieres rescatar las almas, Señor amado, donde tú quieres que la gente te conozca, Señor precioso. Respáldanos, Señor amado, abre los caminos, Señor. Coloca la palabra adecuada, Señor, el denuedo, Señor, los milagros, Señor amado, para que la gente crea, Señor, que tú eres Dios y que tú andas en busca de nosotros porque nos amas, Señor. También quiero que bendiga, Señor amado, te pedimos que bendiga, Señor, los diezmos, las ofrendas, los corazones dadivosos, Señor amado, los corazones que son conforme al tuyo, Señor, que reconocen, Señor, el sacerdocio, Señor, el sacrificio tuyo, papá, y que recompense, Señor, abundantemente, precioso Dios. Nos vamos de este lugar, Señor amado, agradecidos contigo, papá, y pidiéndote que nos des más revelación de ti, Señor amado, que podamos comprender con más facilidad, Señor amado, quién eres tú, papá, y qué has hecho por nosotros, Dios. Te amamos, Señor amado, y te bendecimos, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a los que están allá conectados, después con el tiempo. Que esta palabra sea de provecho, amén. Que cada vez que nos acerquemos a escuchar la palabra de Dios, a orar, nos acerquemos un paso más a Dios, amén, a conocerlo y a disfrutar de su presencia, amén. Dios los bendiga y nos vemos en otra transmisión.